conexión. AA presenta Preguntar y con alguien que responderá las preguntas que siempre te preguntaste, o al menos lo va a intentar. Quédate, que ya llega a preguntar. Bienvenidos a Preguntar y bienvenidos a este podcast donde respondemos preguntas. Y no te olvides que todos los domingos a las 6 de la tarde sale un nuevo episodio. Y si no seguís a Preguntar y en todas las redes sociales, estás invitado a hacerlo. Y ya que estás y te querés suscribir y dejar un like, también podés. Pero ahora sí, vamos a darle inicio a este episodio. Pero tenemos que presentar la pregunta. ¿Y cómo presentamos la pregunta? Sí, yo sé que vos sabés, pidiendo redobles. Redoble, por favor. ¿Por qué nos incomoda el silencio? Sí. Decime si alguna vez no te pasó de estar con alguien y de repente silencio. Momento de tensión. Cuando se pierde ese momento de charla y de repente nada. Qué nervios. Total incomodidad. Bueno, entonces empecé a pensar a raíz de esto. ¿Por qué nos incomoda el silencio? ¿Siempre el silencio es incómodo? ¿Tendríamos que aceptar más el silencio? ¿Mejor el silencio o el ruido? Bueno, todo eso lo vamos a intentar responder en este episodio. Vamos por el principio. Pensamos que el silencio es negativo, por todas esas emociones que nos hace sentir cuando sucede. Se corta el aire y de repente... Bueno, en esas sensaciones tendemos a pensar que es negativo el silencio. ¿Pero será así? ¿Por qué nos incomoda el silencio? Bueno, hay factores psicológicos y biológicos de por qué esto sucede. Estos son algunos. Sistema de alerta. Nuestro cerebro está instintivamente preparado para que cuando haya silencio nos pongamos en alerta, lo sintamos como una amenaza. Sí, ¿por qué? Porque en la prehistoria, en la prehistoria, el silencio significaba que había un depredador cerca y que, bueno, podías terminar ahí. Entonces, frente a esa reacción que en nuestro cerebro ya viene programada, el silencio nos trae mucha incertidumbre y en esa incertidumbre nos pone en alerta. Después tenemos miedo al juicio. Sí, a eso que nos está poniendo el otro. Cuando estás en una conversación y de repente se corta, lo primero que pensás es, dije algo mal. No, ¿qué estará pensando? ¿Le pifié? Todo eso, todos esos pensamientos en un microsegundo, es ese miedo al juzgue del otro, eso que está pensando el otro. En ese momento de silencio son muchas las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos acerca de la situación de lo que estaba pasando. Obviamente no son preguntas positivas, todas te ponen en jaque y te ponen en esta incomodidad que es lo que nos da ese silencio. También otra de las razones es un poquito más profunda, que es la lucha contra nosotros mismos. Sí, un poco viene de la mano de lo anterior, pero este se centra en que estamos rodeados en un mundo lleno de ruido, lleno de que todo el tiempo está pasando algo, y que no tenés 5 segundos para frenar y escuchar ese silencio, apreciar ese silencio, ya que este silencio te invita a pensar sobre vos, te invita a reflexionar, no sé, ese pensamiento instructivo, no, intrusivo, ahí está, ahí me salió. ¿Qué dice la ciencia sobre el silencio? Bueno, paradójicamente, aunque el silencio nos incomode, es una herramienta muy efectiva para reducir el estrés e incentivar a la creatividad y mejorar la concentración. Todo eso es el silencio. Pero bueno, quizás tenemos esto, ¿no? Que instintivamente lo ponemos en peligro. Lo que propone la ciencia es que lo usemos para una calma, para todo lo contrario. Que en vez de sentirlo una amenaza, nos ayude a relajarnos. Hay un estudio que demuestra que 2 minutos de silencio puede ser mucho más relajante que estar escuchando música. Obviamente música suavecita, ¿no? Relajada. Pero 2 minutos de silencio te dan mucha paz. Y aunque la vorágine quizás sentimos que nos da mucha ansiedad y mucha incomodidad, más que nada en los ámbitos sociales, ¿no? Porque ahí es donde más se expone este silencio. Lo que nos trae esto es esos 2 minutos de silencio. Tómatelos para vos y a ver qué pasa. Muchos expertos en comunicación plantean que dejar el silencio entre una charla o entre un discurso es muy importante, porque le das tiempo al cerebro a procesar esa información y no responder automáticamente. ¿A quién no le pasó de responder lo primero que se te viene a la cabeza? Entonces,
Este silencio te permite pensar, le permite a tu cerebro procesar qué es lo que está pasando y de ahí responder. Todo esto en el sistema cerebro lleva 30 segundos, un minuto como mucho. Pero no le damos el espacio a ese silencio. Estamos todo el tiempo llenando, llenando, llenando. Y ese espacio es lo que nos propone y nos invita a pensar y a no responder automáticamente. Después de todo lo que venimos hablando, de que al final nos ayuda más de lo que no, ¿por qué nos pone incómodos el silencio? ¿El silencio realmente nos incomoda? Un psicólogo plantea que el silencio puede ser incómodo porque nos invita a pensar en eso intrusivo, en nosotros, en qué nos pasa. Y eso es lo que genera ansiedad. No como tal el silencio, sino parar entre tanta vorágine. También lo que nos plantea la psicología es que el silencio es interpretativo, como vos lo sientas ese silencio. Si vos te sentís intimidado, sentís mucha presión por la mirada ajena, es probable que en ese silencio vos pienses todas estas preguntas que habíamos mencionado antes. Pienses en que habré dicho algo mal, estaré bien, me habré equivocado, lo habré incomodado. Todos esos pensamientos son porque vos tenés una percepción negativa de vos mismo. Porque si vos tenés una percepción positiva, lo que vas a pensar es que esa persona está respirando, tal vez. Que se está tomando aire, que está haciendo una pausa a propósito, que lo está haciendo porque quiere hacer una pausa ahí, porque le está dando espacio a tu cerebro para pensar. Entonces, alrededor de todo esto, lo que pensamos es el silencio realmente como tal, pobrecito no hizo nada. Somos nosotros los que le ponemos una carga a ese silencio. Hay algunos datos curiosos acerca del silencio. Si ustedes lo saben, me lo dejan en los comentarios. Y si no, ya tienen algún dato para tirar en alguna conversación. Cuando se queden en silencio. Datos curiosos. ¿Saben cuánto tardan en ponerse incómodos cuando están en silencio? Un estudio reveló que el promedio de tiempo en el cual tarda una persona en ponerse incómodo en un silencio durante una interacción social es 6.8 segundos. Sí, eso, ese tiempo, ese poquito tiempo de silencio es lo que vos tardás en ponerte incómodo. Pero atentos, porque no en todas las culturas es así. Este estudio también se hizo en Japón y en Brasil y dio que en Japón un 8.1 era lo que tardaban en ponerse incómodos. Acá es como un poco más extenso, obviamente siempre teniendo en cuenta que son pocos segundos, pero termina siendo un poquito más que lo que es acá en Argentina. Y en Brasil es un 5.5, menos. O sea, los brasileros hablan más. Desde ese lado, lo que pensamos es ok, la cultura influye entonces en este tiempo y en cómo sentimos y percibimos ese silencio. Bueno, y acá viene hilado el segundo dato, que es que el silencio nos incomode, ¿es algo cultural? Pues la respuesta es sí. Ya vimos en el estudio anterior que hay una variación, pero esto también es de parte que el occidente tiende a siempre llenar ese vacío, a tener la cultura de que el silencio no se permite. No nos damos espacio a ese silencio. En la cultura oriental, por ejemplo, se simboliza el respeto con el silencio. A veces es mejor no decir nada que decir algo en lo que se plantea en esa cultura. Yo creo que en la vida también, pero en la cultura oriental tienen esa idea. Ahora me interesa que nos metamos más en las profundidades de este silencio. ¿Qué sentimos cuando estamos en silencio? Cuando nos incomoda el silencio, empezamos a experimentar cosas físicas y psicológicas alrededor de esto. Que si bien no a todos nos pasa lo mismo, hay como una tendencia a que sucedan estas cosas. Ansiedad y nerviosismo. Sí, esta es la primera que te salta cuando estás en esa situación de silencio incómodo. ¿Por qué? Pues la tensión, ese nervio de, obviamente pensando siempre cosas negativas, esto que nombrábamos antes, dije algo mal, hice algo mal, ¿cómo rompo el hielo? Todas estas preguntas empiezan a ser disparadores y nos empiezan a poner nerviosos. Esa inquietud de tensión, de no saber lo que va a pasar, es la incertidumbre como tal lo que nos pone ansiosos o miedosos o desde este lado, ¿sí? Después tenemos la incomodidad física. Todos esos nervios y ansiedad que teníamos antes se traducen a estar inquieto, a estar que me transpiran las manos, a estar en un momento de alerta total así tipo, quiero parar un segundo porque no puedo más.
todo eso nos genera un silencio. ¿Nos dimos cuenta de lo que nos afecta? Es una locura. Es una locura pensar en eso. Pero sí, sucede. La necesidad de llenar el vacío. ¿Nunca escucharon la frase nunca te quedes en silencio? Para la tele, para la radio, para lo que sea. Es como, no se permite el silencio. Es como, todo el mundo lo pone en alerta, el silencio. Es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué se callaron? ¿Por qué está en silencio? ¿Por qué? Todo el tiempo se pone en tela de juicio cuando hay silencio. Y intentamos rellenar ese vacío de alguna manera. Y bueno, y ahí nos empezamos a enredar, a enrollar. Medio peligroso. A veces es mejor no decir nada. Ahora sí, vamos con mi momento favorito, que es donde dejamos los tecnicismos de lado y hacemos opinología. Porque llegó Momento Ari Opina. Momento Ari Opina. Bueno, ¿qué pienso yo acerca del silencio? Un poco lo fui deslizando a lo largo del episodio, pero yo creo que el silencio hay que aprovecharlo como algo constructivo. Darnos ese espacio a pensar en ese silencio, a escucharnos en ese silencio, porque a veces hay que parar, es como una invitación a parar y a que ese esperar no nos ponga nerviosos, ¿no? E invitarnos a hacer ese ejercicio de cada un tiempito quizás, a usar 2 minutos de silencio total y relajarnos, porque ya vimos que estudios científicos dijeron eso, ¿no? Así que les vamos a hacer un poquito de caso. Total, no pasa nada de estar dos minutos relajados. De hecho, nos va a ayudar. O eso es lo que propone la ciencia. Desde este lado yo creo que tenemos esa tendencia a llenar el silencio. Como todo el tiempo estar hablando y no poder parar un segundo. Y quizás cuando procesás un poco todo lo que ibas diciendo y lo que podrías haber dicho, bueno, te convenía mejor esperar un segundo y ver qué es lo que pasaba en tu cerebro, en tus tiempos, en tus palabras. Quizás estamos tan acelerados en esta tendencia a siempre estar apurados y yendo de un lado para el otro, que invitarnos a respirar dos minutos de silencio quizás nos puede servir. No sé, eso es lo que yo creo. Puede variar, por supuesto. Pero bueno, hemos llegado hasta el final de este episodio. Si te gustó, no te olvides dejar un like. Y ya que estás y querés suscribirte, también estás invitado. Y no te olvides que todos los domingos a las 6 de la tarde sale un nuevo episodio. Y de seguir a preguntar en todas las redes sociales, por supuesto, casi me olvido. Bueno, ahora sí, nos volvemos a encontrar para responder más preguntas. ¡Chao! Conexión AA presenta Preguntar y con Ari que responder a las preguntas que siempre te preguntaste, o al menos lo va a intentar. Quédate que ya llega a preguntar.